Ha llegado el momento de escuchar el discurso final de esta asamblea. ¿Por qué podemos confiar por completo en Jehová? ¿Cómo demostramos que confiamos en Él cuando pasamos por pruebas? Prestemos nuevamente atención al hermano David Campos, quien dará el discurso, Presuma de Jehová. Esta mañana hablábamos acerca de un niño que le da vergüenza que su papá lo lleve a la escuela. Pero déjeme contarle otra historia. Esta, de hecho, es una noticia que salió hace algún tiempo en los Estados Unidos. Resulta que un niño llegó a la escuela y empezó a decirle a sus compañeritos de clase que su tío era Superman. Y todos los niños, obviamente, empezaron a burlarse de él. Pero no, él estaba muy convencido y les decía, mi tío es Superman. Entonces lo llevaron con la maestra. Y la maestra le dijo que estaba bien ser creativo, pero que no estaba bien decir mentiras. Y el niño dijo, no, pero mi tío es Superman. Pero como ni la maestra ni sus compañeritos le creían, ¿sabe qué fue lo que hizo el niño? Llevó a su tío a la escuela. Y resulta que el tío es el actor que hace el papel de Superman en una de las películas. Esta historia nos muestra dos cosas. Primero, que cuando estamos convencidos de algo, no nos da vergüenza hablar de ello, a pesar de que los demás digan lo contrario. Y segundo, este niño, en cierto sentido, se parece mucho a las personas de este mundo, que les gusta presumir y hablar acerca de cosas que al final de cuentas son fantasía. Porque es cierto, su tío es el actor que hace Superman, pero su tío no es Superman. Y es que en este mundo a la gente le gusta presumir de muchísimas cosas. Le gusta presumir sobre sus estudios económicos, sus estudios académicos, acerca de su posición económica, cómo está su cuenta del banco. Los deportistas les gusta presumir cuántas medallas, cuántos títulos han ganado, el reconocimiento de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso, por lo general, cuando nosotros pensamos en una persona que le gusta presumir, nos viene una imagen un tanto negativa, ¿no es cierto? Pero ¿no le llama entonces la atención el tema de este discurso? El título es Presuma de Jehová. ¿Qué significa entonces presumir de Jehová? Bueno, dejemos que la Biblia nos responda. Vaya por favor aquí a la Biblia, al Salmo 34. Salmo 34. Este salmo lo escribió David y aquí encontramos la respuesta de lo que significa presumir de Jehová. Salmo 34, leamos los versículos 1 y 2. Allí dice, alabaré a Jehová en todo momento, su alabanza estará siempre en mis labios. Con orgullo hablaré, o como dice la nota, mi alma presumirá de Jehová. El manso lo oirá y se alegrará. Ve entonces aquí, la idea de presumir de Jehová nos permite la idea de alabarlo, de hablar de Él con orgullo a todas las personas. No nos da vergüenza decir quiénes somos y al Dios al que estamos representando. Nos da un orgullo inmenso llevar su nombre, llamarnos a nosotros mismos testigos de Jehová. Y entonces consideramos realmente un gran honor ser amigos del soberano del universo, del Dios todopoderoso. Y por eso queremos alabarlo. Y por lo general cuando escuchamos esta palabra, alabar, nos viene a la mente quizás la obra que hacemos en la predicación. Cuando vamos predicando de casa en casa, vamos alabando a Jehová. Cuando estamos en las reuniones, damos nuestros comentarios, o estamos en lugares como estos y todos juntos cantamos alabanzas a Jehová. Bueno, es cierto, todo eso envuelve alabar a Jehová. Pero nota que el versículo 1 dice que queremos alabar a Jehová en todo momento, que su alabanza siempre esté en nuestros labios. Entonces eso significa que hay otras formas en las que podemos alabar a Jehová. Por ejemplo, podemos alabarlo con nuestra conducta. Cuando las demás personas ven la clase de personas que somos, eso hace que brillemos en medio de este mundo tan oscuro. Y entonces las personas se sorprenden por qué somos así. Y cuando se dan cuenta de que es porque seguimos las normas de Dios, eso le trae alabanza a nuestro Dios.
También cuando obedecemos lo que Dios nos pide, cuando seguimos sus normas de conducta, cuando tomamos decisiones que están en base a lo que Dios espera de nosotros. De esa manera también lo estamos alabando. ¿Por qué? Porque demuestra nuestro amor, el amor que le tenemos a Dios, y también lo estamos alabando porque lo estamos reconociendo a Él como nuestro soberano. Estamos dispuestos a aceptar lo que Él nos dice. Demuestra que confiamos en Jehová. Y eso es algo que queremos hacer todo el tiempo. Y eso es precisamente de lo que vamos a estar hablando durante este último discurso de nuestra asamblea. Vamos a enfocarnos y hablar de la siguiente manera. Primero, vamos a hablar acerca de las cosas que a la gente de este mundo le gusta presumir, o sobre las cosas que les gusta presumir. Y vamos a darnos cuenta de que estas cosas que el mundo presume en realidad son fantasías, y que los que siguen con ellas terminan decepcionados. Y en cambio, vamos a ver cómo nosotros confiamos en realidades. Realidades que pueden hacernos o motivarnos a presumir de Jehová, a demostrar que estamos orgullosos de pertenecer a su pueblo. Y vamos a ver cómo es importante que sigamos presumiendo de Jehová, que sigamos alabándolo, incluso cuando pasamos por problemas. Es de lo que vamos a estar analizando durante el resto de estos minutos. Entonces, empecemos en materia. Hablemos acerca de las fantasías, lo que este mundo considera real y que no lo es. Y podríamos mencionar muchísimas cosas sobre las cosas que este mundo presume, el mundo confía. Pero hablemos acerca de dos solamente. Primero, la gente de este mundo confía en la seguridad económica. Piensan que mientras más grande sea su cuenta del banco, quizás mientras más propiedades de bienes raíces tengan en este mundo, eso va a hacer que tengan un futuro seguro y tranquilo. Sin embargo, ¿será eso una realidad? Bueno, dejemos que la Biblia nos muestre qué es lo que piensa. Vayamos por favor allí a Proverbios. Proverbios 18. Y leamos lo que menciona el versículo número 11. Proverbios 18, 11. Allí dice: la riqueza del rico es su ciudad fortificada. Detengámonos aquí. No estamos diciendo que tener dinero es malo. Todos nosotros disfrutamos en cierto sentido de las cosas materiales y nos gusta tener cosas bonitas. Sin embargo, nota aquí que la Biblia nos está diciendo que el problema del rico es que centra su confianza completamente en sus riquezas. Es su fortaleza, es lo único que le da sentido a su vida. Y eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque el versículo sigue diciendo: en su imaginación, en la imaginación del rico, es como una muralla protectora. Y no es cierto eso. La Biblia nos dice que las riquezas pueden salir volando, que le salen alas y de la noche a la mañana ya no las tenemos. Y eso es lo que muchas veces sucede con las riquezas en este mundo. Puede que haya una crisis económica y entonces la gente rica tiene su dinero en el banco, pero no les permiten sacarlo. ¿De qué sirve? De nada. O puede ser que haya una devaluación muy grande en el país en el que están y tienen la misma cantidad de dinero, pero ya no les sirve para comprar nada. ¿O qué se puede decir acerca de las posesiones, quizás casas o inmuebles que tenga una persona? Bueno, estas pueden perderse de la noche a la mañana. Puede ser que haya un desastre natural o una guerra, y entonces las cosas por las que la persona trabajó tanto y se esforzó tanto, de la noche a la mañana, desaparecen. O puede ser también que haya disturbios, situaciones difíciles en las que las personas tengan que decidir entre mantener esas cosas o conservar su vida. Y la mayoría eligen conservar su vida y las cosas se quedan allí y al final de cuentas terminan sin ellas. Las riquezas son una fortaleza solamente en la imaginación. Y entonces cuando las personas ponen toda su confianza en esto, cuando centran sus energías solamente en conseguir riquezas y de la noche a la mañana estas desaparecen, las personas terminan desesperanzadas. Hablemos acerca de una segunda fantasía que promueve este mundo. Y esa es la estabilidad política. Y es que hay muchas personas que en realidad confían
confían en que va a haber alguien, un hombre, una mujer, que va a hacer los cambios que se necesitan para mejorar todas las cosas que están mal en este mundo. Y lo desean con mucho deseo y los apoyan sinceramente. Piensan que va a haber un cambio verdadero cada vez que hay un cambio de gobierno. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? Que podríamos estar poniendo nuestra confianza en una fantasía. Mira por favor lo que menciona la Biblia. Vaya por favor ahí al Salmo 118. Salmo 118. Y leamos por favor el verso número 9. Salmo 118, 9. Allí dice: es mejor refugiarse en Jehová que confiar en príncipes. ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión por qué este versículo dice confiar en príncipes en lugar de confiar en reyes, que son los que a final de cuentas tienen el poder? Bueno, en la Biblia se utiliza muchas veces la palabra príncipe para referirse a una persona que tiene cierto grado de autoridad. De hecho, a Jehová mismo se le llama príncipe, a Jesús se le llama príncipe. Pero ¿no es cierto que también esto es real? Cuando las personas están en medio del gobierno de un rey que se ha vuelto malo, que reprime a las personas que está gobernando, que hace que éstas sufran mucho, quizás en la mente de las personas empiecen a fantasear y a pensar, ojalá que llegue el heredero, ojalá que llegue el príncipe, con él las cosas van a estar muchísimo mejores que como las tenemos con este rey. ¿Y qué pasa cuando llega el príncipe? ¿Qué pasa cuando llega la persona que hace el cambio de gobierno? Las esperanzas finalmente terminan en eso, en esperanzas. Confianza terminando en decepción. Así que los que confían en los gobiernos políticos, en que estos pueden traer estabilidad, en que estos pueden traer cambios, están confiando en personas que no tienen el poder. Quizás no tienen la salud, no tienen la vida para poder conseguir todas las cosas que están presumiendo o las cosas que están prometiendo. ¿Cuál es entonces el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado de las personas que confían en sus riquezas, que confían en los gobernantes humanos? Al final van a terminar decepcionados. Y lo que es más, van a terminar avergonzados, porque viene algo que es real y muy real: la guerra de Dios el Todopoderoso, que en la Biblia se le llama el Armagedón. Y quienes tengan su confianza cifrada en las riquezas y en los gobernantes humanos van a terminar avergonzados, porque van a estar en el lado equivocado de esta batalla. Fantasías que promueve este mundo, los que confían en ellas terminan en decepción. Pero ahora hablemos en realidades, hablemos de cosas que son reales, de las que usted y yo podemos presumir. Y vamos a mencionar cuatro realidades solamente que nos van a demostrar que tenemos nuestra confianza bien puesta en cosas que nos van a traer felicidad, cosas que nos van a traer buenos resultados. La primera realidad de la que vamos a hablar es nuestro Padre Celestial, Jehová. Vea por favor lo que menciona aquí la Biblia. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en Juan. Juan, capítulo 7, el versículo 28. En la parte final de este versículo, Jesucristo nos dice, Juan 7, 28, la parte final: el que me envió es real, y ustedes no lo conocen. Nosotros estamos convencidos de que nuestro Dios es real. Nosotros podemos verlo con nuestros ojos de la fe y sabemos que está allí. Pero, ¿qué pruebas tenemos? Si alguien le preguntara a usted, ¿por qué está usted tan convencido de que Jehová existe, de que Jehová es real? ¿Qué pruebas le daría? Bueno, sin duda tenemos muchísimas, pero déjeme mencionarle tan solo dos. La Biblia en Romanos dice que la creación da evidencia de que nuestro Dios existe, que es un ser real. Y no es cierto eso. Podemos ver las cualidades de nuestro Dios tan solo volteando a ver a nuestro alrededor. Podemos ver, por ejemplo, el poder de Jehová cuando analizamos lo potente que es el sol, o cuando vemos montañas tan impresionantes como las que nos rodean. Si usted ha tenido la oportunidad de subir una montaña aquí cerca, puede darse cuenta de lo pequeños que somos los seres humanos en comparación con la creación que existe en el universo. También podemos pensar, por ejemplo, en las olas del mar, la potencia, la fuerza que estas tienen vez tras vez, nos demuestran el poder tan grande de nuestro Dios.
¿Qué se puede decir, por ejemplo, acerca del amor? Bueno, Dios creó la tierra para que usted y yo la disfrutáramos. Y no es cierto que vemos muestras de este amor cuando observamos un bello atardecer, cuando vemos a los animalitos jugando que nos entretienen, o cuando probamos nuestra comida favorita. ¿No es cierto que eso nos muestra el amor que nos tiene Dios? Piense, por ejemplo, en un mango. ¿Le gustan los mangos? Un mango así amarillito, gordito, le quita a usted la cáscara, empieza a caer el juguito y le da la mordida. El amor de Dios se demuestra en la creación. ¿De qué otra forma podemos estar convencidos de que Dios existe? Por lo que encontramos aquí, en su palabra, en la Biblia. Y en la Biblia encontramos muchas razones, y unas de ellas son las profecías que encontramos allí. Las profecías son eventos que Jehová dijo que iban a suceder, pero lo predijo con años, incluso siglos de antelación. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan las profecías de Daniel, donde decía que iban a subir y bajar potencias mundiales, gobiernos que parecían inamovibles, que nadie jamás hubiera pensado que iban a acabar en la ruina, y la Biblia predijo, van a subir, van a caer. Y cuando nosotros examinamos estas y otras profecías que encontramos en la palabra de Dios, no nos queda duda, nuestro Dios es real, porque solamente un Dios vivo, un Dios real, puede predecir el futuro. Y usted y yo lo estamos viendo con nuestros ojos. Segunda realidad de la que vamos a hablar es la que encontramos aquí, en Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hablando acerca de Abraham, note lo que menciona aquí en Hebreos 11, en el versículo 10. Dice, porque él, es decir, Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, de la que Dios es diseñador y constructor. ¿De qué ciudad se está hablando aquí? Se está hablando acerca del reino de Dios. Para Abraham, el reino de Dios era una realidad. Y no es cierto que nosotros estamos viendo que el reino de Dios es algo real, algo que usted y yo podemos ver. De acuerdo a las profecías bíblicas, este empezó a gobernar en los cielos desde 1914. Entonces, este gobierno tiene una sede, está en los cielos, tiene un rey, nuestro Señor Jesucristo. Tiene un lugar donde va a estar gobernando, es la tierra. También tiene súbditos, que somos usted y yo. Y este reino también tiene leyes, tiene normas, que si nosotros queremos conservar nuestro lugar como súbditos de este reino, tenemos que obedecer. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo con nuestra labor educativa alrededor del mundo, la predicación de las buenas noticias, programas como este, las reuniones de congregación. Estamos aprendiendo cuáles son las normas de Dios que nos permiten disfrutar de este privilegio de ser súbditos del reino de Dios. Y tan solo pensar en eso, este programa educativo, estamos hablando de una maravilla. Que tengamos la misma manera de pensar, más de 8,5 millones de personas alrededor del mundo, que nos consideremos nosotros una hermandad mundial, que no importa el lugar en el mundo en el que estemos, sabemos que las personas que son siervos de Dios van a compartir la misma forma de pensar, porque seguimos las mismas normas. Esto es algo impresionante, que está pasando frente a nuestros ojos. Y el reino de Dios puede hacer algo que los gobiernos humanos no pueden. Porque los gobiernos humanos tratan de controlar a sus súbditos mediante leyes, diciéndoles qué es lo que no pueden hacer. Sin embargo, el reino de Dios va más allá. Sus leyes, sus normas, influyen en nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces nosotros estamos motivados desde dentro para evitar las cosas que sabemos que a Dios le desagradan. Solamente un rey, un gobierno real puede hacer eso. Algo que también demuestra que el reino es una realidad son las labores de socorro que se están llevando alrededor de todo el mundo. Y esto es algo realmente impresionante. Necesitamos a alguien que esté coordinando todo esto, un rey real, que esté llevando a cabo estas obras alrededor del mundo, algo que cada vez es más y más común en el tiempo en el que estamos viviendo. Y mire, tan solo para darle un ejemplo. Hace poco padecimos todos la pandemia del COVID-19. Bueno, durante esta pandemia que afectó a toda la hermandad alrededor del mundo, se formaron más de 950 comités de socorro. Eso en sí es una labor impresionante. Sin embargo, lo más impresionante es que estamos convencidos de que nuestro Rey Jesucristo estaba interesado en que estos
comités de socorro llevaran la ayuda a sus súbditos que más lo necesitaban. ¿Quiere un ejemplo? Mire, hay una experiencia que se nos muestra de una hermana viuda que vivía en Nigeria. Viuda, tenía una pequeña niña, pero un día tenía muy poco alimento y dinero. ¿Qué tan poco? Bueno, una mañana esta mujer, esta hermana, se dio cuenta de que tan solo le quedaba una taza de arroz. Lo único para sobrevivir en medio de la pandemia. Su hija, cuando vio que la mamá estaba preparando la tacita de arroz para el desayuno, le preguntó, ¿qué vamos a comer después? ¿Y sabe qué le dijo la mamá? No lo sé, no tenemos dinero, vamos a hacer lo mismo que hizo la viuda de Sarepta. Preparemos la última comida y confiemos en Jehová. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Antes de que les volviera a dar hambre de haber comido ese arroz, antes de que llegara la hora de la comida, tocaron a su puerta y entonces le dejaron en la puerta un paquete con suministros de socorro. La comida para 2 semanas. La hermana se dio cuenta de que había sido escuchada, que alguien le estaba prestando atención. Eso nos demuestra de que nuestro rey, el reino de Dios, es una realidad, porque se interesa por sus súbditos. Tercera realidad de la que queremos hablar. Los ángeles. Los ángeles son reales, jamás lo olvidemos. Y en la Biblia encontramos muchísimos ejemplos que nos hablan acerca de los ángeles y cómo estos estaban allí dispuestos para fortalecer y proteger a los siervos de Dios. ¿Se acuerda usted de algún ejemplo que le venga a la mente? Piense, por ejemplo, en Jacob, cuando estaba desanimado, que estaba huyendo de su casa. No sabía a dónde iba a llegar. ¿Qué sucedió? En la noche se le aparece en un sueño y entonces ve una escalera llena de ángeles que iban y bajaban del cielo a la tierra. Eso le demostró que los ángeles estaban ahí para ayudarlo. ¿Se acuerda de nuestra asamblea regional cuando un ángel se le aparece a María y le explica qué es lo que va a pasar con ella? Le contesta sus dudas. Un ángel era real porque se le apareció a María. ¿Recuerda usted a Felipe? Felipe, se menciona en la Biblia que un ángel se le apareció y lo mandó al camino que baja a Gaza. ¿Y qué se encontró allí? Al eunuco etíope para predicarle. ¿O qué se puede decir acerca de Pedro? Después de que nuestro Señor Jesucristo murió, los discípulos sufrieron muchísima persecución. Y durante uno de esos eventos, a Pedro lo tomaron y lo pusieron en medio de la prisión. Pedro pensó que hasta allí había llegado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Durante la noche llega un ángel, lo libera de sus cadenas, abre las puertas de la prisión y lo deja salir. ¿Y qué pensó Pedro? Vayamos allá a la Biblia. Hechos capítulo 12, versículo 9. Hechos 12, 9. Pedro salió y lo siguió, es decir, al ángel, pero no se daba cuenta de que lo que el ángel estaba haciendo era real. El ángel es real. Los ángeles son reales. Están aquí para ayudarnos. ¿Y sabe dónde vemos evidencia clara de que los ángeles nos están ayudando hoy en día a todos nosotros? Cuando vamos en la predicación de las buenas noticias del reino. Y de hecho, eso es algo que se menciona aquí en la Biblia. Mire, vaya por favor conmigo a Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Y vea por favor lo que menciona el versículo 6. Apocalipsis 14, 6. Dice, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ve quién está muy involucrado en esta obra de la predicación de las buenas noticias? Un ángel. Pero ¿nota en dónde está este ángel? Dice este versículo que está en medio del cielo. La nota nos dice que eso básicamente significa por el aire o en lo alto. Es decir, los ángeles están aquí, donde vuelan los pájaros. ¿Ha visto usted esas ilustraciones, esos videos en los que va la pareja de publicadores y hay un ángel arriba cuidándolos? Esta es la idea que nos transmite este texto. Los ángeles están aquí, cerquita de nosotros, ayudándonos para que llevemos a cabo esta obra de la predicación de las buenas noticias. Y no es cierto que hay muchísimas historias que lo confirman. Quizás usted mismo es una historia viviente de eso. Una persona que estaba orando en su casa, que le pidió a Dios conocerlo, que estaba desesperado, que no encontraba la salida y de repente llegan 2 personas, tocan a su puerta y le comparten las buenas noticias. Los ángeles son reales. Hablemos acerca de la cuarta realidad.
Y esta es la promesa de la vida eterna. Mire, vayamos allá a lo que dice la Biblia. Primera Timoteo capítulo 6. Primera carta a Timoteo capítulo 6 y leamos los versículos 12 y 19. Primera Timoteo 6, 12. Pelea el noble combate de la fe. Aférrate a la vida eterna para la que fuiste llamado y de la que hiciste una buena declaración pública delante de muchos testigos. Versículo 19. Y así ellos se conseguirán un tesoro, unos buenos cimientos para el futuro, para que logren aferrarse a la vida que realmente es vida. Y no es cierto que nosotros anhelamos vivir allí. ¿No se imagina usted viviendo ya allí en la casa de sus sueños, disfrutando junto con su familia, disfrutando de volver a tener salud perfecta, de olvidarse de los achaques de la vejez, haber recibido a los seres queridos que hemos perdido en la muerte? Esa vida es la vida que Dios quiere para nosotros. Esa es la vida de verdad. Es lo que nosotros anhelamos. Y ahí es donde tenemos puestas nuestras metas, nuestras prioridades en la vida nos guían para que podamos conseguir esa vida que realmente es vida. Y cuando tenemos esa esperanza, cuando esto es real, cuando vemos esta vida, esa promesa de la vida eterna como una realidad, entonces eso le da sentido a nuestra vida, nos da esperanza a pesar de las situaciones difíciles por las que estemos pasando. 4 realidades que debemos de estar convencidos de que están, de que existen, de que podemos ver los efectos que cada una de ellas tiene. Jehová, el reino, los ángeles y la promesa de la vida eterna. Ahora bien, aquí puede que haya una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? Que a pesar de que estas son realidades, la verdad es que no podemos verlas con nuestros ojos físicos. No podemos escucharlas con nuestros oídos. No podemos sentirlas. Por eso necesitamos fe. ¿Y recuerda usted lo que dice la Biblia que es la fe? ¿Es la prueba evidente de que existen realidades que no se ven? Necesitamos tener fe. Sin embargo, a veces, cuando nosotros estamos en medio de problemas, puede que suframos o que nuestra fe se debilite y entonces empecemos a olvidar de que estas cosas de las que hablamos se tratan de realidades. Pero no deberíamos dejar que eso suceda, no. Al contrario, cuando pasemos por pruebas, estas 4 cosas tienen que ser incluso más reales y cuando veamos que son una realidad, entonces eso nos va a motivar a hablar con orgullo de Jehová, a presumir de Jehová. ¿Quiere ver cómo podemos hacerlo? Bueno, vayamos al relato que se encuentra aquí en el Salmo 34. Lo leímos hace rato al inicio de este discurso. Y si quiere puede mantener su Biblia abierta allí, porque vamos a ver cómo David nos muestra en este Salmo que para él estas 4 eran realidades muy verdaderas. Y cómo nosotros podemos entonces imitarlo. ¿Le parece bien? Hablemos acerca de la primera realidad, nuestro Padre Celestial Jehová. ¿Qué tan real era Jehová para David? Bueno, déjeme platicarle un poquito acerca de en qué momento escribió David este Salmo 34. De acuerdo a lo que conocemos en la Biblia, David escribió este salmo cuando se encontraba en una situación desesperada, en la que incluso su vida corría peligro, porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Saúl se había vuelto envidioso de David, sabía que David contaba con el apoyo de Jehová y que Saúl lo había perdido y entonces empezó a perseguirlo por todos lados y David dejó de vivir en el palacio y ahora estaba en medio de la nada, donde no había hogar, donde no había comida, estaba en una situación desesperada, temía por su vida todos los días. Así que en cierta ocasión a David se le ocurre una idea. Se le ocurre ir a una ciudad que se llamaba Gat. Y él pensó, aquí a Saúl jamás se le va a ocurrir venir a buscarme. ¿Por qué? Porque resulta que de esa ciudad, Gat, era originario este gigante filisteo que se llamaba Goliat, a quien David había matado en medio del combate. Así que a David pensó, a Saúl jamás se le va a ocurrir buscarme aquí. Y tuvo razón. A Saúl jamás le pasó por la cabeza pensar que David fuera a esconderse allí. Pero resulta que los siervos del rey, del Abimelech, que estaba en aquella ciudad, sí reconocieron a David.
Y entonces van a decirle a Abimelech que David está allí. Abimelech manda a llamar a David, a llamarlo, y entonces ahora David se preocupa por su vida. Piensa, me vine a meter a la boca del lobo. ¿Y qué es lo que hace? Se le ocurre una idea. Se vuelve o se hace pasar por loco. Y eso es lo que nos dice la Biblia, en el encabezado de Salmo 34. De David, cuando fingió haber perdido el juicio ante Abimelech. La Biblia dice que David empezó a hacer garabatos en las paredes y literalmente dice que la baba le salía por la barba. Y entonces cuando Abimelech lo ve, dice, ¿para qué me traen a este loco? Y entonces lo expulsa. ¿Qué pasa con David en ese momento? Piensa, qué genial, soy el hombre más inteligente que existe en este mundo. Qué buena idea se me ocurrió. ¿Fue lo que pensó David? No. Versículo 1 de Salmo 34. Alabaré a Jehová en todo momento, su alabanza estará siempre en mis labios. David reconoció que Jehová era real y que se había salido de esa situación y de todas las demás en su vida, había sido gracias solamente por la ayuda que Jehová le había dado. ¿Cuál es la lección para nosotros? Es cierto, puede que nosotros no estemos corriendo por nuestra vida, pero sí podría pasar que las preocupaciones del día a día nos empiecen a abrumar cada vez más. Sin embargo, esas preocupaciones no deberían debilitar nuestro deseo de alabar a Jehová. ¿Cómo qué problemas? Problemas económicos, problemas de salud. Quizás perdemos el empleo de la noche a la mañana y estamos preocupados porque no sabemos cómo vamos a mantener a nuestra familia y estamos desesperados y nos ofrecen un trabajo que va a afectar nuestras actividades cristianas. ¿Qué hacemos? Necesitamos demostrar nuestra confianza en Jehová. Debemos de recordar que Él jamás va a dejarnos solos y que Él también ha prometido que si ponemos el reino en primer lugar, Él va a ayudarnos y eso es precisamente lo que hizo David. Confiamos en Jehová, ¿cuál es el resultado? Versículo 4. Consulté a Jehová, Él me contestó, me libró de todos mis temores. Los que recurrieron a Él, versículo 5, se pusieron radiantes, su rostro nunca se sonroja de vergüenza. Cuando confiamos en Jehová, jamás vamos a terminar avergonzados. Claro, esto no significa que Jehová siempre nos va a quitar el problema, la situación difícil por la que estamos atravesando. David, después de salir de esa situación, siguió siendo perseguido por Saúl. Sin embargo, esto le dio la oportunidad de tener una visión más clara de Jehová. Le permitió ver que Jehová estaba allí a su lado. Y entonces pudo sobrellevar la situación difícil confiando en Jehová. Cuando estemos en una prueba, cuando estemos en una situación difícil, ¿qué tenemos que hacer? Haga lo posible por solucionar su problema, pero deje lo imposible en manos de Jehová. Y cuando usted vea la ayuda de Jehová, presuma de Jehová. Demuestre que confía en que Él estuvo allí para darle la mano. Jehová es real. Segunda realidad, hablamos acerca del reino. Y vimos que nosotros somos súbditos de este reino. Y como somos súbditos de este reino, necesitamos obedecer las normas que tiene este gobierno. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 14, Salmo 34, 14. Apártate del mal y haz el bien. Necesitamos convencernos de que obedecer a nuestro Padre Celestial es lo mejor para nosotros. Y la Biblia lo dice claramente. Odien lo que es malo y amen lo que es bueno. ¿De acuerdo a las normas de quién? A las normas de Jehová. Y cuando nosotros estamos convencidos de que el reino es una realidad, que queremos ser súbditos de este reino, no vamos a ceder a la presión de este mundo. Lo que los demás digan, lo que los demás hagan, si se burlan, porque nosotros mantenemos un alto estándar de nuestras normas morales. No, porque para nosotros este gobierno es real. Sin embargo, a pesar de que nosotros no nos da vergüenza defender lo que pensamos, lo que somos, el versículo sigue diciendo, busca la paz y ve tras ella. Es decir, sabemos que las personas tienen el derecho o no de aceptar estas normas y las respetamos. Respetamos la decisión que ellos tienen, pero a mí no me da vergüenza de decir que soy testigo de Jehová, que llevo mi vida de acuerdo a las normas que Él me ha dado. Y entonces, ¿qué debe motivarnos esto?
Bueno, debe motivarnos a estar contentos con la vida que tenemos. Vea lo que dice el versículo 12. ¿Quién de ustedes disfruta de la vida y quisiera gozar de muchos días buenos? ¿No es cierto que a todos nos gustaría disfrutar de la vida, que a todos nos gustaría gozar de días buenos? ¿Cuál es la clave? Servir a Jehová. Usted y yo disfrutamos de la vida. A pesar de que no es perfecta, a pesar de que tenemos los mismos problemas que las personas a nuestro alrededor, nosotros disfrutamos de la vida. Tenemos muchísimos días buenos porque contamos con la bendición de Jehová. Y nos ahorramos muchísimos de los problemas que tienen nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Evitamos enfermedades que tienen muchas personas de este mundo porque no sirven las normas morales de Dios. Somos felices, tenemos una conciencia tranquila. Si no, imagínese cómo sería su vida si no estuviera sirviendo a Jehová. ¿Qué clase de vida tendría? Presuma de la clase de vida que tiene. Alabe a Jehová. Y eso debe motivarnos a hacer lo que menciona aquí el versículo 11. Palabras de David. Salmo 34:11. Vengan, hijos míos. David estaba hablando a sus siervos. Vengan, escúchenme. Les enseñaré el temor de Jehová. Presumimos de Jehová. Tratamos que las personas se unan a nosotros, que ellos también acepten estas normas de Jehová, porque sabemos que lo que Jehová nos pide es para nuestro beneficio. Estas normas nos dan sentido, le dan armonía a nuestra vida. ¿Y cómo nos gustaría que todas las personas tuvieran la misma vida que nosotros tenemos? Imagínese cómo sería la vida de nuestros vecinos si todos fuéramos juntos siervos de Jehová. Presuma de Jehová. Tercera realidad, los ángeles. Los ángeles son reales. Y para David eso era una realidad también, porque vea lo que menciona él en el versículo número 7. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y los rescata. David podía ver al ángel de Jehová como si estuviera allí parado como un soldado en la puerta de la ciudad, listo para defenderlo. Y nosotros debemos de recordar eso, sobre todo cuando estemos pasando por situaciones difíciles a nuestro alrededor. Quizás cuando haya disturbios, cuando nos enfrentemos a situaciones de guerra, cuando tengamos una persecución enconada de aquellos que no quieren que sirvamos a Jehová. Debemos de recordar que los ángeles son ministros de Dios a favor de aquellos que tienen su aprobación. ¿Recuerda usted algún ejemplo en la Biblia que nos muestre eso? ¿Se acuerda usted, por ejemplo, de los 3 hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego? Ellos se negaron a adorar a la imagen del rey Nabucodonosor. Y entonces enojado los manda y los tira en el horno de fuego. Y lo calienta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. ¿Y qué les pasa a los 3 hebreos? Nada. Ni un cabello de su cabeza se quemó. Dice la Biblia que ni siquiera su ropa olía a humo. ¿Por qué? Porque un ángel bajó y los protegió. ¿Se acuerda usted de Daniel? Sus enemigos querían que él no siguiera adorando a Jehová. Hicieron una ley que prohibía hacerle oración a nadie más que no fuera el rey, pero Daniel se mantuvo firme. Él hizo oración a Jehová, lo tomaron, lo aventaron entonces en un foso donde había leones. ¿Y qué le pasó a Daniel? Ni un solo rasguño. ¿Por qué? Porque bajó un ángel y cerró la boca de los leones. Los ángeles están allí para ayudarnos. Jehová utiliza a sus ángeles como un escudo para proteger a su pueblo como grupo. Y podemos ver la mano de Jehová, la mano de los ángeles en muchas situaciones en nuestras vidas. Claro, no podemos ser dogmáticos, no podemos decir que en todas estas situaciones intervinieron los ángeles, pero está la posibilidad porque la Biblia lo dice. Mire, déjeme darle un par de ejemplos. Estamos en este momento con nuestros hermanos en Ucrania. Ellos tienen una situación muy difícil de guerra. En cierta ocasión había 2 ancianos, Víctor y Vitali. Ellos se encargaron de llevar comida y agua a los hermanos. ¿Qué hicieron ellos? Fueron por todas partes de la ciudad buscando comida, pero en medio de su búsqueda a menudo escuchaban disparos cerca de ellos. Y dice uno de ellos: recuerdo que cuando estábamos cargando el vehículo de víveres, un misil cayó a unos 20 metros de nosotros. 20 metros, quizás como de aquí a la orilla de esta plataforma. ¿Pudo acabar con su vida en ese mismo momento?
cayó a 20 metros de nosotros, pero no explotó. ¿Intervención angelical? Quizás. Otro ejemplo. En el año 2022, en el mismo país, en Ucrania, el día de la conmemoración, las alarmas antiaéreas estuvieron sonando durante todo el día de la conmemoración. Una hermana dice, estuvimos orando para que los bombardeos no interrumpieran la conmemoración y resulta que justo antes de comenzar, los bombardeos se detuvieron y no se escuchó ninguna alarma antiaérea. ¿Intervención angelical? Quizás. Y es que en todo el mundo, los testigos de Jehová han sido objeto de situaciones muy difíciles, incluso persecución enconada, que han tratado de acabar con los siervos de Jehová. Recuerda usted, en la historia reciente, en Alemania, el gobierno nazista quería acabar con los siervos de Jehová, los puso en campos de concentración, algunos de ellos les quitó la vida. En otros países, como en España, Italia, Portugal, gobiernos fascistas intentaron acabar con el pueblo de Jehová de todas las formas posibles. ¿Y qué dice la Atalaya al respecto? Sin embargo, los testigos de Jehová han sobrevivido como organización y han prosperado, lo que en parte se debe al escudo protector que les han brindado los ángeles. Cuando estemos en una situación difícil, cuando no sepamos qué vamos a hacer, demostremos que confiamos en Jehová. ¿Y cuál va a ser el resultado? Versículo 6, Salmo 34, 6. Este humilde hombre llamó y Jehová lo oyó, lo salvó de todas sus angustias. Cuando vea la mano de Jehová, presuma de Jehová. Los ángeles son reales. Cuarta realidad, la promesa de la vida eterna. ¿Y en qué momento en particular es importante que demostremos que confiamos en que esta es una realidad? Lea conmigo, por favor, lo que se menciona en el versículo 18. Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Salva a los que están hundidos en el desánimo. Cierto comentarista bíblico dice que esta expresión, los que están hundidos en el desánimo, se refiere a aquellos que no tienen nada bueno que esperar. Es decir, personas que han perdido toda la esperanza. ¿Y qué situaciones podrían quitarnos la esperanza de nuestra vida? Quizás vamos con el médico porque nos sentimos mal y después de ver algunos de nuestros análisis nos dice que nos quedan tan solo unos cuantos meses de vida. O sufrimos un accidente y los médicos insisten en que necesitamos tener una transfusión de sangre para salvar nuestra vida. O nuestros enemigos atentan contra nuestra vida. Sufrimos tortura en mano de ellos. ¿Qué tenemos que recordar en ese momento? Lo que dice este versículo. Jehová está cerca de nosotros cuando eso sucede. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos esta situación tan difícil, Jehová se para a nuestro lado. Y entonces Él es como un padre que cuando ve llorar a su hijo lo toma en sus brazos y lo consuela. Jehová hace lo mismo. Él siente nuestro dolor y acude de inmediato a ayudarnos. Él desea calmar nuestro corazón, aliviar nuestro sufrimiento y nos da muchas cosas buenas que esperar. ¿Cómo qué? La promesa de la vida eterna. Porque sabemos que no importa qué situación difícil estemos pasando aquí, tenemos la certeza de lo que se menciona en el versículo número 20, Salmo 34, 20. Él, Jehová, protege todos sus huesos, ni uno solo ha sido quebrado. Y sí, esto se cumplió literalmente en Jesús, ninguno de sus huesos se quebró, pero podríamos decir que a nosotros nos puede suceder lo mismo. Esto nos ayuda a recordar que no importa qué daño suframos en medio de este mundo, este daño va a ser solamente temporal. En el nuevo mundo, cuando tengamos la vida que realmente es vida, Jehová se va a encargar de deshacer todas las cosas malas por las que hayamos atravesado. Cuando veamos la mano de Jehová, cuando estamos pasando por situaciones desesperadas, cuando veamos que nuestra vida está comprometida, leamos lo que dice el versículo 19. Muchas son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas. Cuando vea la mano de Jehová en su vida, presuma de Jehová. Jehová es real, el reino es real, los ángeles son reales, la promesa de la vida eterna es una realidad. Y recordemos eso, incluso cuando estemos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida.
Después de ver este análisis del Salmo 34, ¿cuál debe ser nuestra determinación, la de usted y la mía? Hacer lo que se menciona aquí en el versículo 2 y 3, Salmo 34, 2 y 3. Con orgullo hablaré. Mi alma presumirá de Jehová. El manso lo oirá y se alegrará. Engrandezcan a Jehová conmigo. Ensalcemos juntos el nombre de Jehová. Hablemos con orgullo a otras personas acerca del Dios que tenemos. Y no sabemos, eso puede hacer que las personas, cuando nos escuchen, eso los mueva, los motive a unirse a nosotros para que juntos presumamos de Jehová. Y eso es lo que le sucedió a una pequeña niña israelita que se encontraba cautiva en Siria. ¿Recuerda usted lo que sucedió? La llevaron cautiva, se entera de que su amo Naamán estaba enfermo de lepra y entonces la niña le dice: el profeta de Dios puede curarte. La niña estaba presumiendo de Jehová. ¿Cuál fue el resultado? Este hombre va con el profeta, se cura y termina presumiendo de Jehová. Termina diciendo, no hay otro Dios como Jehová, termina adorando a Jehová. Nuestra determinación debe de ser la misma. ¿Cuál debe ser entonces? ¿Qué palabras de la Biblia tienen que cumplirse en nuestro caso? Lo que se menciona aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 31. Primera a los Corintios 1:31. Para que ocurra tal como está escrito, el que presume, que presuma de Jehová. Y eso nos lleva a la pregunta final de esta asamblea. ¿Tiene allí su programa? Vamos a contestarla. La pregunta es, la pregunta número 6. ¿Qué podemos hacer para presumir de Jehová? Leímos allí el Salmo 34, 1 y 2 y 1 Corintios 1, 31. Podemos hacer esto. Alabamos a Jehová porque Él nos apoya y nos guía. Y le hablamos con orgullo de Él a los demás. Sigamos, queridos hermanos, sigamos demostrando que estamos orgullosos de ser amigos del Dios Todopoderoso. Nunca nos avergoncemos de nuestro Dios, ni de decir quiénes somos, de decir con orgullo que somos testigos de Jehová. Sigamos demostrando con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, que todos nosotros queremos presumir de Jehová. Gracias, hermano Campos, por fortalecer nuestra fe con este discurso. Queremos alabar siempre a Jehová y hablarles a otros de nuestro magnífico Dios. Le estamos muy agradecidos a usted y a su esposa por su animadora visita a nuestro circuito. ¿Les gustaría que el hermano Campos llevara nuestro amor y saludos a la familia Betel? Para terminar esta asamblea tan animadora, los invitamos a ponerse de pie y cantar la canción 7, titulada Jehová es mi fuerza y mi salvación. Después el hermano Campos concluirá con una oración. Canción 7.